Según expertos en leyes de inmigración, se avecinan tiempos complicados para las personas migrantes. Estados Unidos planea realizar expulsiones masivas, primero con ayuda del gobierno mexicano y luego directamente en su propio territorio. Con los cambios propuestos para el sistema migratorio estadounidense, una de las prioridades es firmar una ley que pueda beneficiar a quienes ya residen y trabajan en el país. Sin embargo, también se prevé la aprobación de una normativa para deportar a todos aquellos que no han logrado obtener su legalización, que tienen documentos vencidos o que intentan cruzar el muro fronterizo. Se espera que la construcción de la barrera fronteriza esté completa antes de la firma de esta ley. Con Donald Trump a un paso de ganar la presidencia, la situación de los inmigrantes trabajadores en el país queda en riesgo. Por esta razón, miles de inmigrantes están siendo deportados o deciden irse por voluntad propia de Estados Unidos. México se prepara para el retorno masivo de estos migrantes hacia su territorio. Quienes temen ser deportados están vendiendo sus pertenencias y cruzan la frontera antes de que los republicanos asuman el poder. Los demócratas, por su parte, aseguran proteger a la comunidad migrante, pero resulta curioso que hayan deportado a más personas que los republicanos. Entonces, ¿quién defiende realmente a los trabajadores inmigrantes del país? ¿Son los demócratas o los republicanos? Estos últimos, de hecho, respaldan las deportaciones masivas. Estados liderados por republicanos como Florida y Texas son los que llevan la delantera en la aplicación de leyes antimigratorias. En especial, Texas, que pretende evitar la llegada de personas de otras nacionalidades a través de sus cruces fronterizos. ¿Consideran que Estados Unidos podría enfrentar un colapso si realiza una deportación masiva? ¿O creen que estas políticas podrían ayudar a mejorar la economía del país? Los inmigrantes representan un motor económico, pues son quienes realizan gran parte del trabajo. Muchos de ellos están optando por regresar a sus países antes de enfrentar una posible deportación. La diferencia es que, al regresar por cuenta propia, pueden planificar, vender sus bienes y regresar legalmente. Si la deportación ocurre, la persona solo puede llevar consigo lo que trae puesto. Es decir, que ante las amenazas de deportaciones masivas, muchos están eligiendo irse voluntariamente. ¿Qué harías tú si los republicanos llegaran al poder? ¿Te regresarías a tu país de origen? Sería interesante conocer las opiniones de nuestra comunidad, ya que los abogados de inmigración afirman que nunca antes habían visto una ola de deportaciones tan significativa como la que se avecina. Mientras tanto, México se está preparando para recibir a sus compatriotas. ¿Está listo el país para esta situación? Sin embargo, hay una realidad. No hay suficientes trabajos para los millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, lo que afectaría también a la economía mexicana. Recuerden que México recibe alrededor de 25.000 millones anuales en remesas, una cantidad mayor que el Producto Interno de países como Honduras o El Salvador juntos. Esto significa que el dinero enviado a México desde el extranjero supera la economía completa de algunos países. Si estas remesas se redujeran, algunos sectores de la economía mexicana podrían verse muy afectados. Además, si México está creciendo económicamente y se perfila como una potencia, ¿qué sucederá si llegan millones de mexicanos deportados en busca de empleo? Esto podría generar una crisis laboral en México, que no beneficiaría ni a Estados Unidos ni a México, ya que sin la mano de obra migrante, la economía estadounidense también podría resentirse. Las empresas cerrarían y algunas fábricas se trasladarían a otros países. Por lo tanto, las deportaciones masivas no son beneficiosas ni para la economía ni para la migración, y este tema es relevante para los demócratas, quienes afirman proteger a los migrantes. ¿Por qué, entonces, siguen realizando tantas deportaciones? En este momento, mientras escuchan esta información, miles de personas están siendo deportadas por el actual gobierno demócrata. Así, mientras los demócratas prometen defender a nuestra gente, las deportaciones continúan. Si ellos mismos no detienen las deportaciones, imaginen lo que harán los republicanos o los gobernadores de estados como Florida o Texas.
En estados con leyes antimigratorias se observan persecuciones que revelan los problemas económicos que obligan a muchos a huir de sus países en América Latina. ¿Creen que Estados Unidos tiene alguna responsabilidad en la pobreza de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití? Estas naciones atraviesan crisis financieras y carecen de servicios básicos, y en tiempos de elecciones en Estados Unidos se incrementa la llegada de caravanas a las fronteras, lo cual motiva a votantes que prefieren limitar la migración. De acuerdo con los analistas, Estados Unidos podría cerrar definitivamente sus fronteras y evitar el cruce de migrantes, provocando que México reciba a una cantidad cada vez mayor de extranjeros. ¿Qué sucederá en México si el número de migrantes supera al de mexicanos? Los republicanos apoyan las deportaciones masivas, sin prever que éstas podrían agotar la fuerza laboral en sus propios estados. Además, los migrantes que intenten mudarse a estados demócratas podrían ocasionar un aumento en la demanda de servicios, provocando posibles expulsiones en estas áreas también. Todo esto podría desencadenar un caos migratorio que impactará a las empresas y a los propios migrantes. Podría decirse que las finanzas de Estados Unidos podrían verse amenazadas, y la única solución viable sería la aprobación de una ley migratoria que, según los expertos, generaría suficientes ingresos para reconstruir infraestructuras y cubrir la deuda externa con México y China. En caso de incumplimiento, México cuenta con una cláusula que permitiría exigir pagos en especie, como el uso de ciertos territorios estadounidenses. ¿Te gustaría que Estados Unidos experimentara una crisis financiera si todos los inmigrantes fueran deportados? En realidad, Estados Unidos ya está al borde de la insolvencia y ha logrado mantenerse mediante estrategias de expropiación y apalancamiento. Estas tácticas implican tomar recursos de otros países, como el petróleo en Venezuela, o hacer ofertas para adquirir tierras en México, pero el apalancamiento se basa en la impresión de dólares sin respaldo en oro ni petróleo, dependiendo únicamente de la confianza de inversionistas que cada vez dudan más de su estabilidad. Por estas razones, miles de inmigrantes están optando por regresar por cuenta propia. Prefieren irse por voluntad propia antes de esperar a que las autoridades lleguen a sus hogares. Este fenómeno refleja la crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos y la necesidad de reformar el sistema de inmigración. Los expertos consideran que la solución no está en deportar, sino en legalizar a quienes ya residen y contribuyen al país. México, por su parte, espera la llegada de millones de inmigrantes que regresarán por temor a ser deportados. ¿Crees que muchas personas se irían si los republicanos llegan al poder? Incluso se estima que no solo los mexicanos regresarían, sino que también estadounidenses migrarían a México, donde algunos viven incluso sin documentos legales. Se dice que ahora los estadounidenses están buscando cruzar al país mexicano, mientras que los mexicanos encuentran en su propia nación una estabilidad económica. Los demócratas han asegurado que protegerán a los inmigrantes de la deportación. ¿Confías en esta promesa? ¿Consideras que tienen la fuerza en el Senado y en la Casa Blanca para mantener a los migrantes en sus empleos sin que sean afectados por leyes como las que firmaron Ron DeSantis en Florida o Greg Abbott en Texas? ¿Creen que los políticos solo utilizan a los migrantes para obtener votos sin intención de realizar cambios significativos en su beneficio y que en realidad estos cambios perjudican a los trabajadores más necesitados? Muchos inmigrantes se plantean dejar el país, pues enfrentan persecuciones, bajos salarios y dificultades laborales. ¿Consideras que el sueño americano ya no es viable? ¿Es más sencillo progresar en México o en Latinoamérica que en Estados Unidos? Reflexionemos juntos. ¿Crees que Estados Unidos colapsaría si se deporta a todos los inmigrantes, incluidos tus familiares y amigos que han trabajado para el beneficio económico de esa nación? Espero tus comentarios.